Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Haciendo todo para ser vistos. La meditación la encontramos en Mateo 23:5. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Jesús ahora entra en el plano de una religión que ellos practicaban, los líderes religiosos, y era una práctica externa. Lo que hacían era para ser vistos, no de Dios, sino de los hombres. Le daban más importancia al concepto que tenía la gente que los rodeaba de ellos y no al concepto que tenía Dios de ellos. Y esto es muy triste, llevar una religión solamente para que me vean, pero en la práctica estoy distante de Dios. Las filacterias, ¿qué eran las filacterias? Su nombre significa vigilar, guardar. Y ellos usaban las filacterias tomando en consideración lo que decía Deuteronomio 11:18. Dice: por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán como frontales en vuestros ojos. ¿Sabe qué hacían ellos? Unas cajitas de cuero con una cintica amarrada allí, y se la amarraban aquí en el brazo y se la amarraban aquí en la frente. Dice que para cumplir las palabras que dice el Señor, que aten las palabras de Él en la frente y en la mano. O sea, esto no tenía sentido. Lo que el Señor estaba hablando era que las retuviéramos en la mente y las practicáramos, no tanto externo, sino interno. Pero así lo hacían. Y para ser vistos de los hombres, entonces dice que usaban en las faldas unos pedacitos de la ley colgando y la estiraban la falda. Así que cuando ellos pasaban, usaban unas faldas que la gente veía esas faldas, como allí se movían la cantidad de pedacitos de la ley y decían: este hombre es un santo, este hombre es un piadoso. Por eso dijo el Señor: ellos solamente lo hacen es para ser vistos de los hombres. ¡Qué tristeza! Como decíamos, hacer las cosas para ser visto de los hombres. El apóstol Pablo nos dice en Colosenses 3:23 y 24: todo lo que hagáis. El Señor dice aquí que ellos todo lo hacían era para ser vistos de los hombres, pero aquí Pablo dice: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor. Esto es muy importante. Todo para el Señor. Porque cuando no es para el Señor, lo que tú hagas en el trabajo, lo que tú hagas en la empresa, lo que tú hagas en el estudio, lo que tú hagas a tu alrededor, si es para ser visto de los hombres, no agradará a Dios. Todo lo que hagáis, dice Pablo, Colosenses 3:23 y 24, hacerlo para el Señor. Que así sea en este día. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.